Shalom amigos, Shavua Tov a todos, muchas bendiciones. Se ha finalizado el Shabbat y me dispongo ahora a hacer la Hafdalah que estoy compartiendo con todos ustedes. Como saben, la Hafdalah es el ritual que hacemos los judíos al concluir el Shabbat porque es la manera de separar lo sagrado, en este caso el Shabbat, con los días de la semana. La Hafdalah es lo que finaliza el Shabbat y de esta manera marca la diferencia. Como mismo comenzamos el Shabbat, el viernes en la noche hacemos un Kiddush, que es la santificación, pues también finalizamos de alguna manera con un Kiddush, porque es una especie de Kiddush, para delinear de esa manera el Shabbat, la santidad, la Kedushá quede marcada, pero también esta energía la llevamos con nosotros toda la semana, es lo que nos da la luz, la bendición que vamos a llevar con nosotros durante el resto de la semana. Así que, bueno, la tradición es precisamente esta, hacer las Hafdalah. Yo estoy compartiendo con todos ustedes. Esto es un ritual muy poderoso, de mucha bendición, de mucha slajá, de muchas cosas buenas, que tiene mucha segulot también. Así que, Besrat Hashem, que sea también de bendición para todos ustedes, llegando a cada uno de sus hogares. Mientras voy haciendo las Hafdalah, aquellas personas que están aprendiendo, pues también pueden aprovechar esta oportunidad para pedir a Hashem, a Dios, en su mente o con sus familias, en su hogar. Usted puede ir pidiendo al Creador mientras usted me escucha que estoy haciendo las Hafdalah. Tenemos acá pues el jugo de uvas o vino, puede usar también la persona. Tenemos acá la vela y vamos a hacer el resto. Tenemos acá el sidur. ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשרתן כוז ישועות אסעו בשם אדוני אקרא אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני יצליחנה أنا أدوناي أصلحنا أصلحنا أصلح דרכנו أصلح לימודנו ושלח ברכה רבחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדכתיב יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו כן יהיה עמנו סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי ומעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול.
Shavua Tov, Shavua Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. El minhag de muchas comunidades sefaradíes es decir esta frase 130 veces, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Como saben, en la tradición nuestra, el profeta Elías es el que trae las buenas noticias, es el heraldo del Mashiach, es el heraldo de las bendiciones, es el heraldo de las buenas noticias de parte del Creador, toda la solajá, la bendición y cosas buenas. Por tanto, es un minhag repetir esa frase 130 veces que está relacionado con en gematria, el valor numérico del nombre de Dios, una vez que que está multiplicado cierto número de veces, nos da el número 130. Entonces, Eliyahu Hanavi nos trae noticias de parte del Creador, de parte de Dios, de parte de Kadosh Baruj Hu. Así que cuando uno repite muchas veces esa frase, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, el profeta Elías sea recordado para bien o para bueno. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov es como una segulá que uno está decretando con sus palabras que cosas buenas van a venir para nosotros, que cosas buenas van a venir de salud, de protección, de crecimiento espiritual, de bendición material, de dinero, de economía, de aslajá, de cosas buenas, toda la shemirá, toda la protección, todas las cosas buenas de parte de Akadosh Baruj Hu. Que el Creador les bendiga mucho a todos ustedes, a sus familias. Shavua Tov, buena semana, y que la luz del Shabbat llegue a cada uno de sus hogares y los ilumine y les bendiga mucho durante el resto de la semana hasta el próximo Shabbat. Besrat Hashem en toda la aslajá, toda la protección y todas las bendiciones. Toda mi luz para todos ustedes. Shavua Tov.